Ahora sí, doctora. Queda en el uso de la palabra. Bien, buenas noches chicos, buenas noches una vez más. Ya estamos prácticamente finalizando. Sí, el tema de la asistencia, les van a enviar el link durante la clase. Un ratito, por favor. Como les había dicho, ya estamos dando, prácticamente ya esta sería una de las últimas clases, entiendo, de este diplomado que ha sido bastante completo. Bien, voy a compartir pantalla aquí. Ahí está la... Vamos a ver cuántos vamos, llevamos 76 conectados. Vamos a darle un tiempito. A ver, vamos a ver aquí. Miren, el día de hoy, si bien es cierto, se va a tocar también lo que es el Centro de Emergencia Mujer, pero considero que es importante hablar acerca de aquellos derechos laborales que también se ha anunciado, porque dentro de la política nacional se plantea también en aras de este abordaje integral que aquella víctima de violencia, como parte de esa esfera de protección que se pretende, claro, que se pretende proteger a esta víctima también en sus espacios laborales, porque, ojo, el tema de la violencia familiar, la violencia contra la mujer, a partir de los altos índices que se registran, empiezan a tener sus efectos también en los espacios laborales. Entonces, empiezan a existir sanciones de alguna manera a aquellas instituciones que no toman en cuenta el trabajo o no toman en cuenta que esta situación tiene que ser atendida, que tiene que tenerse, por ejemplo, algunas justificaciones, algunas inasistencias, porque no podemos ser muy teóricos en el ámbito de la violencia. La institución tiene que proteger también a sus trabajadores de alguna manera en dos ámbitos. Uno, de que no exista violencia al interno de la institución, y eso es parte de una política nacional, y eso incluso tiene su propia ley y su propio mecanismo. Porque hoy queremos, sobre todo, tener claro, porque hay muchas, justo hoy día he tenido un caso, por eso tal vez he estado verificando, de algunas trabajadoras, y justamente entiendo que esta conferencia también está llegando a un sindicato de trabajadores, y que aquí hay muchas dudas, porque también somos víctimas de violencia dentro de nuestros espacios laborales. Eso el día de hoy no vamos a tratarlo en profundidad, porque para eso tiene su propia ley, pero sí vamos a hablar de aquellos derechos laborales que tienen las víctimas de violencia contra la mujer o las víctimas de violencia familiar. O sea, aquella persona que ya tiene y que es víctima de violencia, que tiene incluso ya una medida de protección, pero que en el centro de trabajo, por ejemplo, no tienen ese espacio que le permita a esta persona vaya o pueda, por ejemplo, ir a sus terapias y que tal vez las terapias están dentro del horario de trabajo, establecerle un horario para que pueda compensar, tal vez incluso su agresor puede estar dentro o puede vivir cerca en ese lugar específico donde ella trabaja, tiene que hacerse un cambio de lugar, tal vez ella pretende ir a otra zona diferente, tal vez pedir un traslado a otra sede. Si bien es cierto, la tendencia es que es el agresor el que cambia dentro de los espacios laborales, pero estamos hablando de que en este caso sea un supuesto denunciado que no está dentro del espacio laboral, sino una violencia familiar propiamente. Entonces se le tiene que dar esas facilidades para que esta persona pueda reinsertarse de alguna manera eh, en condiciones similares a las que antes del hecho de violencia. Entonces, hay una serie de situaciones que plantea el reglamento, que lo vamos a ver más adelante, pero como les digo, quería empezar la clase delimitando correctamente, porque no vayamos a creer que el día de hoy vamos a analizar la ley de hostilización laboral o el tema de hostilización o acoso sexual dentro del trabajo, por ejemplo, porque se tiene una ley determinada, y eso también en el caso de que se pretenda, ¿cuál sería el mecanismo? Es que los propios centros laborales tienen que tener un espacio en el que puedan viabilizar las denuncias e incluso se puedan emitir aquellas medidas de protección, puede hacerlo, claro, existe una ley y existe ya una reglamentación para eso. Pero como les repito, el día de hoy vamos a enfatizar en aquellos derechos que tienen
a aquellas víctimas de violencia, no dentro del espacio, no es que la violencia se generó en el espacio laboral, sino que es una víctima de violencia familiar, en la que el empleador o su institución, ya sea público o privada, tiene que darle las facilidades para que esta víctima pueda reinsertarse en un espacio en condiciones similares a un hecho anterior de violencia. Bien, entonces hay que clarificar eso porque son canales diferentes. Por ejemplo, hoy me preguntaron, doctora, si yo sufro violencia dentro del espacio laboral, es decir, por ejemplo, hay una persona que me está acosando, que está haciendo un abuso de cargo dentro de la institución, la vía no es ir al juzgado de violencia, sino ahí tenemos nuestra propia vía, que es agotar a nivel del propio centro laboral y ahí se van a emitir también de manera inmediata las medidas. Ahora, la gran pregunta es, ¿se está dando cumplimiento a estos mecanismos internos dentro de la entidad? Ustedes como parte de la entidad, como parte de este sindicato, ¿están siendo alertas de que se cumpla con la implementación del comité para que viabilice las denuncias de violencia dentro del centro laboral? En algunas instituciones no se está dando prioridad a esta ley que ya está vigente. Entonces, aquí sí hay que prender las alertas porque es importante que se canalicen de manera directa estas denuncias. Bien, vamos a hablar ahorita un poquito del tema del Sistema Nacional de Prevención, que nos toca también abordar hoy. Dentro de eso, el papel que juega, el papel tan importante de los centros de emergencia mujer. Vamos a conversar sobre el tema de las denuncias. Y si nos da un tiempito, doctores, siempre con ustedes yo repaso y fortalezco el tema del protocolo porque es con lo que trabajamos todos los días para el tema del otorgamiento de medidas de protección. Bien, vamos a empezar. Bien, este es el escenario. Aquí, no sé si se logra ver todo. Vamos a ver si hay problema. Aquí está la asistencia. Bien. Siempre atenta yo también a sus preguntas, doctores, ¿ya? Bien, a ver, empezamos. Ya ustedes les he venido sosteniendo a lo largo de algunas exposiciones, pero en esta voy a enfatizar sobre todo en la política nacional vigente, ¿ya? Nosotros tenemos una política nacional de igualdad de género que se ha dado en el año 2019. Es la política justamente que ustedes pueden ver aquí en este cursor, Política Nacional de Igualdad de Género. Hoy también me consultaron esto y me dijeron, doctora, en la Política Nacional de Igualdad de Género se refiere a que solamente se está protegiendo, está con verde en este momento, solamente se está protegiendo a la mujer como tal, también se protege a algunas otras categorías vulnerables. Pues bien, el concepto género, estimados, es un concepto tan amplio, quiere abarcar esta Política Nacional de Igualdad de Género, no solamente a la mujer como tal vez uno de los sujetos discriminados históricamente, en mayor amplitud, tal vez, o con mayor estándar de incidencia en discriminación, pero también existen, claro, otros grupos vulnerables, como por ejemplo, podemos encontrar a aquellas personas que presentan alguna discapacidad, podemos identificar a aquellos adultos mayores, tal vez que son sujetos también de discriminación por el grupo etario en el que pertenecen, podemos encontrar tal vez a aquellas personas privadas de su libertad en estado carcelario que también son afectadas en la situación en la que están. Podemos identificar también un grupo vulnerable, la población seropositiva, por ejemplo, que tiene VIH y que son discriminadas como tal. La población afrodescendiente también podemos encontrarla como parte o sujetos vulnerables. Personas con una lengua originaria diferente a la de nosotros, que por ejemplo en un proceso judicial necesitan la presencia de un interlocutor o de un traductor, y que el no darle o establecer ese ajuste de procedimiento para que pueda desarrollarse de la mejor manera dentro del procedimiento o dentro del proceso, perdón, se generaría también una discriminación. Entonces la política nacional de igualdad de género, por ejemplo, también está presente en aquella protección de aquellas personas que integran el grupo LGTBIQ, por ejemplo. Entonces, hoy día vamos a aprender que no vamos a relacionar el género necesariamente con el tema mujer. El género es mucho más amplio, estimados. Por eso es que nuestra política que está en verde, que es nuestra política nacional de igualdad de género, entendemos eso de esa manera. Perfecto. Si ven ustedes en los dibujitos, como antecedente tuvimos una política que sí estaba centrada en el tema mujer, pero eso fue en el año 2009 al 2015.
Cuando se emite nuestra ley 3364, que es la ley que analizamos ahora, la ley vigente, que si bien es cierto, se ha emitido un texto único ordenado que lo que ha hecho es compilar de alguna manera este desorden normativo que se vino dando en una línea de tiempo desde que se emitió la ley 3364, y que ahora se concibe este texto único ordenado como un texto con principios diferenciados, con enfoques diferenciados y propios, que ha llevado prácticamente el tema de violencia a otro nivel. Entonces, para materializar nuestra política, lo que está de verde, nuestra política nacional de igualdad de género, se ha generado una serie de estrategias. Y la estrategia última que está vigente es justamente esta estrategia. La Estrategia Nacional de Prevención, y aquí involucra la actuación del Centro de Emergencia Mujer, lo dejo en moradito. La Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, mujeres libres de violencia. ¿Y a qué se refiere esta estrategia nacional? Significa que van a actuar todos los actores con poder de decisión, todos los entes rectores, no solamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino que todos los ministerios que conlleven a establecer mujeres libres de violencia. Así vamos a concretizar, por ejemplo, los marcos normativos internacionales, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, que establecen justamente la vida de mujeres libres de violencia. Perfecto. Entonces, ¿hay una estrategia nacional en el Perú? Sí, hay una estrategia nacional y hay lineamientos para aprobar incluso la evaluación de esta estrategia. Es decir, ¿se está realmente aplicando? ¿Los centros de emergencia de mujer están funcionando como debería ser? ¿Se ha logrado dotar a todas las comisarías de un centro de emergencia mujer? Esa es justamente lo que tiene que hacerse en la evaluación. Tenemos también ya en el 2020, aquí está en esta parte, lo voy a pintar con otro colorcito, este plan estratégico multisectorial, miren ustedes, en el año 2020 establece justamente ese trabajo conjunto. Trabajo sobre todo, considero yo que uno de los principales entes, aparte del Ministerio de Justicia, aparte del Ministerio de la Mujer, es también el tema de la policía, en el caso, bueno, Ministerio del Interior, Policía Nacional. Porque la Policía Nacional son los que tienen el primer contacto con la víctima. Y que muchas veces los problemas empiezan porque inicia el rechazo, por ejemplo, en algunos distritos, y ustedes lo habrán visto, a la recepción de la denuncia. Entonces, eso es lo que generan los problemas iniciales. El no permitir la denuncia, el creer el policía, tal vez, o el efectivo policial, que él puede determinar qué es lo que va a tener o que va a recabar en la denuncia y qué no. A nivel de policial, solamente ellos tienen que cumplir con un correcto protocolo de atención a la víctima, de poder hablarle en un lenguaje sencillo, de poder tratar de insertar en esta documentación toda la información que de primera mano reciben de la víctima. Si hay un acompañamiento de una policía especializada en el tema de violencia, si hay un acompañamiento del Centro de Emergencia Mujer también, que se apersone, que pueda determinar qué medidas incluso estaría solicitando, perfecto, sería un abordaje mucho más integral. Pero no se da eso a nivel de la realidad en todo nuestro país, porque en nuestro país incluso en algunas zonas es tan difícil tener cerca una comisaría. Es un privilegio tal vez de algunas zonas y no de otras. Y es que este Plan Nacional contra la Violencia de Género efectivamente establece cuáles son los servicios especializados que se vienen brindando. Y aquí en rojito ustedes ven claramente el trabajo del Centro de Emergencia Mujer, la línea 100, el chat 100 también, y cuáles son las instancias responsables respecto a la materialización de esta política nacional. Perfecto. Uno de los principales problemas estimados, y esto justamente hoy también lo hemos estado analizando, es el cambio del patrón sociocultural. Considero que eso es una de las principales dificultades que involucra un cambio a nivel educativo, ¿no? Involucra insertar, por ejemplo, hoy me preguntaban, doctora, ¿la perspectiva de género se puede iniciar desde tal vez en los colegios de abogados para poder darle la colegiatura, que se exija un requisito mínimo de llevar un curso de abordaje de género, de perspectiva de género? Yo, más allá de que se puedan establecer obligatoriedades en este tipo de situaciones, yo creo que corresponde que se inserte incluso como parte de una política educativa, que se inserte, por ejemplo, en las currículas estudiantiles, si queremos ir desde el inicio, que se plantee nuevamente, que se involucre el tema de género desde las aulas, desde los colegios, ni siquiera en las universidades, porque ya en las universidades ya este alumno universitario ya llega con un cierto patrón, con un cierto estereotipo tal vez,
producto de este contacto que tenemos con la televisión, con la radio, con la sociedad, con la comunidad, que nos lleva a identificar aquellos estereotipos que hoy rechazamos, que cuando ya tenemos una cierta edad y cuando nos convertimos en funcionarios con poder de decisión, tratamos de retirar de nuestras cabezas esos estereotipos que hubiese sido más sencillo, incluso a nivel de comunidad, lograr retirar esos estereotipos desde las escuelas, o desde los colegios, perdón. Pero ustedes recordarán que hubo una fuerte resistencia para cambiar las currículas estudiantiles o incorporar el tema de género, porque decían, no, doctora, si usted va a incorporar el tema género, va a decir protección a la comunidad LGTBIQ, protección a los derechos de las personas homosexuales, y eso perjudica a nuestros niños, eso no pueden... Incluso hubo todo un movimiento, ¿no? Recordarán ustedes en el año 2018. Pero eso no es tan cierto. El cambio de patrón sociocultural involucra tener una perspectiva mucho más amplia, sobre todo el tema de no estereotipar, de no relacionar o no atribuir a una cierta imagen, por ejemplo, una cierta profesión. Pensamos, cerramos los ojos y decimos, vamos a pensar, por ejemplo, en un médico, siempre se nos viene a la mente un hombre, ¿no? Con algún instrumento propio, un astronauta, se nos viene a la mente también un hombre. Entonces, hay algunas profesiones, por ejemplo, un ingeniero, que ya lo hemos normalizado de esa manera. Entonces, hay profesiones para hombres y hay profesiones para mujeres. Sin embargo, eso no debe ser así. Eso es parte de un estereotipo cultural, porque si ustedes revisan su libro de segundo año de primaria, de tercer año de primaria, cuando realizaban las profesiones, no han visto de imagen un carpintero, la profesión carpintero a una mujer de carpintero como una imagen en este libro, ¿verdad? O incluso, por ejemplo, si hablamos de abogada, en la imagen abogada veíamos a una mujer tal vez con ciertas características de color de tez de rostro, de estructura corporal. Entonces, eso también pasa por una situación de estereotipar, y esos estereotipos tenemos que retirarlos. Lo peligroso es que cuando el estereotipo no se retira a tiempo, pasan situaciones como, por ejemplo, lo que sucedió en esta sentencia en la que se analizó la conducta de la timidez de la víctima de violencia sexual. Este caso fue justamente un colegiado, caso peruano, creo que acá lo tengo la resolución, siempre el anexo. Aquí está. Y esto es ahorita nomás, octubre del año 2020, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Ica absolvió a una persona acusada del delito de violación sexual por falta de suficiencia probatoria. Esta resolución recae justamente en este expediente, en el 2822-2019, y dice justamente que la conducta de la víctima, que era una conducta tal vez tímida, no estaba relacionada con la forma de vestimenta que llevaba al momento de la realización del acto sexual, que en este caso se alega que no fue consentido. O sea, en esta violación sexual que se dio, dice, sí, pero esa timidez no coincide o no es coherente porque tenía una ropa interior con un cierto encaje, un cierto color, que utilizan personas que no son necesariamente tímidas. Entonces, utilizar esa premisa para tener, o como parte de una argumentación, o como parte de un razonamiento, es parte de una sociedad totalmente estereotipada. Ahora, la otra pregunta que les hago. Tener una sociedad libre de estereotipos, o en este caso, un colegiado, un juzgado penal colegiado libre de estereotipos, ¿está asegurado con la presencia de que ese colegiado sea conformado por mujeres? El hecho de que este colegiado penal supraprovincial esté conformado por 3 mujeres, ¿la premisa de la timidez hubiese sido diferente? ¿Nos asegura que se conforme este colegiado por mujeres, que sí exista o se materialice una perspectiva de género? La respuesta es no. No necesariamente, en todo caso. Porque dada la casualidad que este juzgado penal provincial, supraprovincial que resolvió de esta manera, fue conformado por 2 hombres, por 2 mujeres y un hombre. Entonces, no tiene nada que ver el tema de que la perspectiva tiene que ser necesariamente, está presente en mujeres. El hecho de que seas mujer no te asegura de que tengas este enfoque o tengas esta perspectiva. Retirar los patrones socioculturales o las situaciones estereotipadas va mucho más allá. Perfecto, avancemos. Y es que se han venido dando una serie de modificaciones. Como les he dicho, hay una línea del tiempo prácticamente en el tema de violencia que ha generado tal vez en algunas personas una cierta desorden normativo, ¿no? Y miren, una de las últimas modificaciones que ustedes, sobre todo los que son abogados y los que tienen que estar atentos, porque se han dado nuevos tipos, nuevas modalidades respecto al tema de violencia, por ejemplo.
Miren, con el Decreto Supremo 005/2022, ahorita nada más prácticamente, creo que acá lo tengo desarrollado ese 005, creo que no lo tengo aquí. Pero el 005 lo que pide, creo que sí lo tengo acá. A ver, vamos a ver acá. Acá está. Este decreto 005/2022 ha modificado, miren, el artículo 6 y el artículo 8 del reglamento de la ley 364. Ustedes me dirán, doctora, ¿y por qué lo ha modificado? ¿Por qué ha modificado el reglamento? ¿Por qué ha incorporado nuevos tipos de violencia? Sí, efectivamente. Ha incorporado, por ejemplo, el tipo de violencia referido al acoso judicial. Y es que ustedes dirán, doctora, ¿el acoso judicial es un nuevo tipo de violencia? Ahí se establece como una modalidad de violencia referido a un acto de violencia a partir del mal uso de las herramientas judiciales que hacen muchas veces los denunciados. Y esto se remonta, por decirlo así, a un informe de la Defensoría del Pueblo. Miren, el informe de la Defensoría del Pueblo establece justamente este uso o este mal uso de las herramientas judiciales en el Perú. Creo que aquí está. También tenemos de manera posterior que se ha emitido en el 2022, se ha aprobado ya una política nacional de igualdad de género a cargo del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial ha dicho, voy a tomar las riendas y voy a establecer una política como tal para... A ver, ¿quién me está preguntando acá? Vamos a ir respondiendo. Melissa Lian me dice, doctora, cuando yo fui a denunciar a la comisaría colocaron retiro voluntario. Cuando yo declaré que estaba haciendo por daño psicológico y exposición, querían que firme y les indique que ese no era el motivo. Ahí me volvieron a citar nuevamente y se tuvo que realizar una nueva denuncia. Pero sí, late el proceso. Melissa, bueno, una de las opciones era que vayas a la comisaría, efectivamente, ¿no? Y bueno, el retiro voluntario es porque tú me imagino que precisaste que estabas retirándote del lugar en ese momento por el espacio de violencia, ¿no? Pero ahí debieron actuar de manera inmediata para que se te dé, o incluso se te pueda generar un acceso a un albergue o alguna ubicación en un entorno de protección, si por ejemplo tu pareja era demasiado violenta y puedas resguardarte en tu entorno familiar. Ahora, el hecho de que luego te volvieron a citar es que son parte de las diligencias, pero que de acuerdo al tipo de riesgo, puede ser un riesgo leve, un riesgo moderado, un riesgo bastante grave, es que se toman en tiempo las diligencias que se pueden hacer. En este caso, si hubo un mal trabajo de parte de la comisaría, tú incluso hubieras podido denunciarlos a ellos como violencia estructural por la falta de la intervención inmediata y oportuna y por la falta de debida diligencia. Luego me dieron medidas de protección, fui a denunciar por desacato a la autoridad a una comisaría cercana donde me encontraba en el distrito de Comas y me dijeron que tengo que ir donde se encontraba mi expediente en Villa El Salvador, ya que ahí estaba la denuncia. Sentí impotencia porque no podía movilizarme ese día, llegué fuera de las 24 horas y me dijeron que ya no podían retenerlo. Claro, lo que pasa aquí, me entiendo, Melissa, es que la comisaría hizo un pésimo trabajo. Aquí, por desobediencia a la autoridad, tú ya no tenías, claro, se tenía que ir directamente al juzgado, ingresarlo incluso de manera por un canal virtual, pero aquí si tú llegaste a la comisaría pudo incluso en ese momento llamar por teléfono a la juez y hacer la constancia e ingresar el proceso vía penal. Aquí va a depender mucho del trabajo armónico que haga la policía con la comisaría, ¿no? Aquí está clarísimo que el caso que tú me estás diciendo hay un mal trabajo por parte de la jueza o el juez y por parte de la comisaría. Ese caso refleja la aplicación de inválidas máximas de las creencias estereotipadas. Sí, Luis, es que mucho se está utilizando, Luis, no sé si coincides conmigo, el tema... Vamos a ver, Luis, tal vez, bueno, están avanzando las preguntas. Cuando tú me dices, doctora, el tema de las máximas de la experiencia, Luis, es un peligro terrible el tema de las máximas de la experiencia, porque cuando una máxima de la experiencia que no ha sido constatada, que es una máxima de la experiencia que en realidad dice, es mi estereotipo o es mi patrón sociocultural negativo el que lo voy a plasmar en una resolución. Eso debe eliminarse. Para que eso se elimine, ¿cómo hago? Cada vez debemos ir acortando, estimado Luis, los márgenes discrecionales. Para mí, como dice incluso en una última conferencia que escuché al doctor Manuel Atienza,
Esa discrecionalidad que se vuelve tan perversa muchas veces, esa discrecionalidad linda casi con la arbitrariedad. Y es que si tú le dejas al juez un poder tan grande como el poder discrecional sin parámetros, porque tampoco significa que todo tiene que estar normado, pero si no le establezco parámetros mínimos, mi discrecionalidad puede volverse perversa. Entonces, considero que debemos retirar el tema de las máximas de la experiencia. Incluso, miren, he visto en una resolución penal que en el caso de la infidelidad decía que muchas veces, en un caso de feminicidio, creo que ha sido que por las máximas de la experiencia el amante busca matar a la esposa, ¿no? Claro, el amante busca matar a la esposa para quedarse con la pareja, y eso lo consigna como máxima de la experiencia. Entonces, no, esa máxima de la experiencia en realidad no está, ¿dónde está documentada? ¿No? Diferente es que me digas, por máxima de la experiencia, antes de llegar a un feminicidio ha habido 2 o 3 denuncias de violencia familiar. Es respetable, eso sí, porque así lo dice con data estadística, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que hay entre 2 a 3 denuncias previas antes de realizarse un feminicidio en mayor porcentaje. O sea, los feminicidios que son dados y que son documentados, se advierte que como antecedente han tenido por lo menos 1 o 2 denuncias de violencia, ya sea a él como agresor, o sea, al feminicida, ¿no? Ha podido tener de otra relación, o qué sé yo, pero ya tiene un antecedente de violencia doméstica, ¿no? En algunos casos. Ahí sí puedo decir una máxima de la experiencia, porque es una máxima de la experiencia sustentada en porcentajes que lo establece la Defensoría del Pueblo en algunos casos, o que lo puede establecer algún otro, el INEI, qué sé yo. Pero no puede ser una máxima de la experiencia, pues, el caso de decir que el amante por sí busca matar a la esposa, ¿no? Eso no es una máxima de la experiencia para nada. Los magistrados mujeres, me dice, ya tienen un estereotipo frente al hombre como violento y agresivo. Erika, y miren que justamente lo que tú me señalas, que es tan importante, y ahora incluso con este caso emblemático de Johnny Depp, que nos lleva a la reflexión, claro está. Pero miren, en el caso peruano, si bien es cierto, ahorita están dándole de alma prácticamente, diciendo el sistema peruano está estigmatizando simplemente porque eres hombre. Miren, yo creo que acá hay una mala información, una mala difusión, porque si ustedes revisan el protocolo de medidas que ahora mismo se los voy a compartir, la obligación, ojo, miren, la obligación, ya no es que simplemente porque eres mujer, eso ya no existe, estimados. Acá te dice la motivación y la argumentación que se tiene que dar. Dice, miren, acá, en el marco de la emergencia sanitaria, incluso porque estamos pasando el tema de la emergencia sanitaria, y te dice, no necesariamente tienes que anexar tal o cual documento porque la imposibilidad tal vez de concurrencia física o qué sé yo, situación que también ya acabó, pero nuestro decreto legislativo 1470 sigue todavía diciéndonos de que vamos a flexibilizar al máximo, mínimo formalismo, si no tenemos informe psicológico, si no tenemos ficha de valoración de riesgo, si no tenemos certificado médico, igual usted puede dictar medidas de protección. Pero ojo, no es a rajatabla, porque nuestro protocolo nos dice, puede ser que en el marco de la emergencia sanitaria existan limitaciones para acceder a este informe psicológico, limitaciones para acceder a este informe médico, porque la víctima no pudo concurrir físicamente por el tema sanitario, etc. Pero dice, el juez o la juez deben asegurarse de contar con todos los elementos posibles para valorar de forma adecuada el riesgo en el que se encuentra la víctima y motivar su resolución. En ningún momento le está diciendo, solo porque es mujer, usted le va a dar la medida de protección, o solo con su sola declaración es suficiente para que usted me emita una resolución con una medida de protección. Le está hablando de una situación excepcional, en alguna situación muy excepcional, en el que el fundamento, la conversación que se tuvo con la víctima, tal vez ese relato cierto, coherente, persistente, sí puede emitirse una medida de protección, pero eso no es la regla general. Entonces incluso le dice, oiga señor juez, a usted le ha llegado hoy día una denuncia, pero solamente tiene la denuncia policial, pero no tiene ninguna otra documentación a la mano. Entonces la juez va a decir, sí, pues, pero como tengo la declaración de la víctima, suficiente, otorgo medidas de protección. No funciona así. Te dice aquí, tú tienes la obligación de motivar tu resolución y tienes que traerme los elementos necesarios. Si tú viste que la señora no tuvo los recursos tal vez económicos para realizarse el informe social, porque hasta para irse a hacer el informe psicológico, tiene que tomar una trayectoria como en el caso que nos está contando, por ejemplo, esta señorita que se ha conectado, dice, doctora, tenía que irme desde Cañete hasta tal otro, hasta Villa El Salvador, no sé qué zona me había dicho.
y yo soy una ama de casa, el denunciado en este caso me oprimía de manera, me violentaba incluso hasta económicamente, no me daba ni para los pasajes, porque yo no podía trabajar, estaba imposibilitada para trabajar, porque para él, dentro de su patrón sociocultural, la mujer cuida a los hijos y el hombre es el que abastece la casa o la alimentación. Entonces yo no tenía ni teléfono celular, no tenía nada, y me piden que me vaya hasta tal zona, yo no tengo, que deje constancia en la comisaría que yo no tengo dinero ni siquiera para irme al médico. Entonces, esa responsabilidad es del Estado. Yo no le puedo atribuir eso a la víctima. Y no porque no tenga la información, yo voy a decir, entonces le otorgo tal medida. No, te dice, juez, usted disponga a través del uso de los recursos tecnológicos que se pueda dar esta comunicación con la víctima, que se le pueda trasladar incluso de oficio. Señores de la comisaría, vayan con la camioneta, recojan a la víctima y llévala al centro de salud, como he tenido un caso recientemente de que la persona que era víctima de violencia en este caso era una persona que tenía ataques de epilepsia y que era difícil que se traslade sin ayuda o sin apoyo hacia el centro médico para que pase, perdón, al médico legista para que pase la evaluación. Entonces se tiene que disponer que la comisaría haga de manera, incluso la comisaría le ha dado el oficio y le ha dicho, bueno, usted ve en el momento que pueda que no le dé ataque, ahí se irá trasladándose desde Virú hasta Trujillo por lo menos 1 hora. Eso es falta de debida diligencia. Eso puede ser producto incluso de responsabilidad funcional. Entonces yo entiendo tal vez esta rechazo a estos marcos normativos vigentes, porque sí hay un rechazo muy fuerte de la ciudadanía respecto al texto único ordenado, al decreto legislativo 1470, porque dicen, doctor, en realidad hay un gasto de recursos, una serie de recursos desplegados, pero que en realidad nosotros no tenemos solución, porque la víctima de violencia, hoy violentada, va a la comisaría y le dicen, ¿sabe qué? Usted misma vaya al juzgado. O sea, no funcionó el sistema entonces. No está funcionando. Porque si te dicen en la comisaría, vaya al juzgado, entonces, ¿para qué está el policía ahí? Entonces, eso escapa al tema de la normatividad. Eso va por el tema de la interoperabilidad, de la ejecutabilidad, en el tema de la responsabilidad del Estado a través de todas sus instituciones. ¿Y eso quién lo establece? El Sistema Nacional de Prevención de la Violencia contra la Mujer. Sistema en el que también son parte los centros de emergencia mujer, la comisaría, la Policía Nacional a nivel de todos sus efectivos, los órganos jurisdiccionales, la Fiscalía, etcétera. Pero ¿cómo exigir eso si hay lugares donde ni siquiera hay médico legista o no les gusta el psicólogo, o le gusta o psicólogo, pero albergues? Claro, como te digo, hay un rechazo muy grande respecto a estos marcos normativos. Nos hablan de albergar a las víctimas. Estimados amigos, no solamente la crisis está a nivel de albergues para víctimas de violencia. Yo les pregunto lo siguiente. El nivel de albergues o de creación de albergues para niños, para ancianos que tengo en desprotección, porque como juez de familia a mí me ponen a disposición niños en estado de desprotección, niños en estado de calle, mendicidad, adultos mayores en estado de mendicidad. Tengo espacios o para albergarlos, tengo espacios incluso autosostenibles para albergarlos, y eso justamente nos tiene que llevar a la reflexión, nosotros como ciudadanos, como sociedad organizada, como operadores jurídicos, como algún tal vez funcionario que trabaje en alguna municipalidad, en algún gobierno regional. Doctores, si queremos que nuestros alcaldes o nuestras nuevas autoridades que van ahora a asumir cargos, el plan inicial que ellos pueden hacer como parte del gasto de sus presupuestos como alcaldes y como gobernadores regionales o gobernaciones regionales es invertir en albergues. Lo que más hace falta aquí para dotarle de realidad, o en todo caso de efectividad a esta política nacional y a este sistema como tal, es generar espacios, incluso yo les digo, autosostenibles. ¿Por qué no generamos una estrategia en el que los albergues se autosostengan, sean autosostenibles? Sí se puede hacer. Podemos trabajar con las ollas comunes. Se ha dado realmente, recientemente se ha dado una ley incluso que apoya y fortalece las ollas comunes, pero hay que enlazarlo. Tenemos víctimas de violencia que pueden apoyar en el tema de la preparación de los alimentos, tenemos víctimas de violencia que pueden dar servicios a nivel de instituciones públicas, de teleoperadoras, de atención al usuario, llevar cursos mínimos que te permita salir de ese espacio de violencia, romper un ciclo de violencia, estar albergada por lo menos 3 meses, en esos 3 meses recibirás una capacitación mínima, tal vez técnica, sales ya con alguna situación, cómo puedas ganarte la vida.
No albergues de que el Estado siga manteniendo a estas víctimas y de manera infinita, no, sino que te permita generar autosostenible, como les digo, y que también les permita a estas víctimas romper y salir del ciclo de violencia, porque si no, la línea es retornar cerca a su violentador o al supuesto agresor, porque no tienen los recursos, no tienen la capacidad económica para tomar un tema o separarse o romper este ciclo. Y es que, miren, muchas veces cuando denuncian el tema de violencia, cuando yo les hago la llamada, porque en este caso en el juzgado utilizamos la videollamada y la llamada telefónica, por ejemplo, aquí la víctima nos dice, sí, doctora, pero ya retorné con él, le voy a dar una oportunidad y bueno, ya también estoy embarazada, así que he quedado nuevamente embarazada y ya retorné con él, porque yo sola no voy a poder criar a mi hijo, yo soy de la sierra tal vez, o de otras, de la selva, o de una parte del Perú alejado y he venido siguiéndolo a él tal vez por trabajo o lo que fuese, y no tengo entorno que me pueda proteger, y estoy embarazada y él sería la única persona que sería mi sustento, yo no trabajo, incluso hay madres adolescentes, doctora, yo no terminé el colegio, no se vio una política de reinserción laboral, de reinserción educativa, perdón. Entonces todas estas situaciones hacen de que el tema del albergue sea una buena solución, una buena medida de protección, pero no la podemos dictar, porque no tenemos capacidad para albergar. Claro, aquí me dice Albertina, el centro de emergencia ausente como siempre. Y Albertina, en algunos casos presente, pero mal presente tal vez. ¿Por qué te digo esto? Porque miren, el centro de emergencia de mujer cuando se apersona el proceso, muchas veces me pide medidas de protección totalmente irrazonables, que no están de manera proporcional con el nivel de riesgo que tiene la víctima. En algunos casos, por ejemplo, doctores, hay mucho tema de violencia psicológica, pero que en realidad puede venir o lidiar tal vez con temas de desavenencias por el tema de los hijos, el tema de las matrículas. En marzo tenía una lluvia de denuncias de violencia por el tema del colegio, de la matriculación del colegio. Ha sido infinitas peleas a nivel de convivientes y hemos tenido que hacer una separación de situaciones porque no todas las desavenencias dentro de estos espacios, por conflictos o peleas que puedan tener ellos, van a ser situaciones de violencia como tal. Entonces hay que tener una buena calificación de eso para poder emitir medidas coherentes. Pero el centro de emergencia, ¿qué me pide? Retiro del hogar. Yo un espacio en el que no hay un riesgo fuerte o severo, no puedo dictar una medida de protección de retiro del hogar. Sería conflictuar mucho más incluso la relación o las relaciones familiares en interno. Doctora, una consulta, me dice Larry. Dentro de las facultades de la policía no está el que puedan imponer de manera pronta una medida de protección. No, lo que pasa es que, estimado Larry, quien emite la medida de protección es la juez. Por eso tiene 72 horas como máximo, 48 horas y 24 horas de acuerdo al riesgo. Lo que sí hace la policía es que cuando lleva en un tema prácticamente de flagrancia, por decirlo así, porque la llama a la persona y le dice, me está violentando en este momento, la policía, he visto, concurre, llega, encuentra a la persona y al violentador, puede 24 horas llevarlo a la carceleta por 24 horas, con la finalidad de que la fiscalía venga o se apersone para que pueda dictar la medida correspondiente. En este caso, el juez va a dictar la medida correspondiente, pero el fiscal ya puede aperturar o iniciar el proceso penal, ¿no? De corresponder. No es que la judicatura se confunden mucho las máximas de la experiencia, sí, efectivamente. En el centro de emergencia mujer me citó después de un año, imagínense, a insistencia de mi persona. No me hizo acompañamiento, ni siquiera en el caso de la fiscalía. Tuve que hacer una denuncia por Facebook al Ministerio de la Mujer y después de 2 años se están tomando mi caso. He tenido que emigrar de distrito para salvaguardar mi integridad. Melissa, sucede eso y si tu denuncia fue incluso antes del texto único ordenado, o sea, antes del 2020, eh, se complicó mucho más, ¿no? Porque, ojo, a partir de octubre, sí, octubre del año 2020, ya con el texto único, al menos hemos podido darle de una mayor inmediatez al tema. Antes del 2020 todavía la cosa no estaba muy bien. Erika, para la cámara G se le están programando de 2 a 3 meses cuando ya uno ni se acuerda de los hechos. Sí, Erika, lo que pasa es que ha habido un incremento bastante alto y eso también hay que tomarlo en cuenta. El sistema normativo se ha emitido para proteger, en este caso, a la mujer, ¿no? Que no sea víctima de violencia, y los canales de atención de denuncia se han aperturado
grandemente. Eso ha generado un índice que ha rebasado. Miren, nosotros hoy eh, he calificado la denuncia número 700 y miren, voy recién desde enero a junio, todavía no se acaba junio, pero ya voy más de 700 denuncias solo en un juzgado. Ahora, la carga es bastante alta, entonces eso no se ha previsto y tampoco voy a empezar a generar más juzgados de violencia porque en realidad gran grupo de esas denuncias luego se quedan sin sustento por la falta de persistencia en la denuncia, muchas veces por más que no se archiva, en estos casos ya no se logra el archivo porque aquí no es que ya la víctima dice ya no hubo violencia y ahí termina, no. El tema de la retractación, incluso en los espacios de violencia, se tienen que analizar en el contexto, porque puede ser que muchas veces la víctima se retracta, pero porque está amenazada o por el contexto de violencia psicológico tan fuerte que le impide salir de ese sitio. Ojo con eso. Doctor, en el caso de la denuncia falsa, y eso mucho me conversan también, estimados amigos, con el fin de prohibir al padre que pueda ver a sus hijos y darle a la policía, sí, efectivamente, Blade. Eso se llama, estimado, y te invito a revisar, mal uso de las herramientas judiciales. Tenemos un informe que ha hecho la Defensoría del Pueblo sobre esto. Lo que pasa es que sí nos damos cuenta de que hay un mal uso de la herramienta judicial. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que yo lo que quiero en realidad es limitarle la visita o impedir que se continúe con un régimen de visitas o la tenencia también, o que se le prohíba, o que yo pueda tener a los niños a mi lado o a mi cargo para ya no dar la pensión de alimentos a la otra persona. ¿Qué hago? Denuncio violencia psicológica o violencia física. ¿Para qué? Para que luego me den una medida de protección, una medida cautelar, con la variación de la tenencia, con la fijación de una pensión anticipada de alimentos, con la prohibición de que venda tal y cual bien. Entonces, le están sacando la vuelta a estas herramientas judiciales, con estas herramientas judiciales que se dan, porque aquí no se distingue si es mujer o hombre. Aquí simplemente, si hay una relación convivencial, si hay una relación de familiaridad, si hay una relación de confianza, se puede denunciar por violencia. Entonces, sí se da este mal uso, pero se invoca siempre a los jueces a que puedan hacer un análisis integral. Es decir, que cuando se denuncia violencia, no necesariamente eso es un antecedente negativo para cuando se ordinariza el proceso de tenencia como tal. No tiene por qué ser tomado en cuenta, porque esa denuncia, incluso si recae, si es una denuncia psicológica respecto a la mamá del niño, o de la niña, o del adolescente, entonces se valorará no necesariamente la denuncia de violencia, sino dónde esa niña o ese niño va a tener un mejor espacio de desarrollo, si esa relación afectiva que tiene con el padre o con la madre, incluso de acuerdo a la edad, se tomará en cuenta el principio de autodeterminación de la víctima o del niño o niña adolescente en este caso, para poder decidir sobre la decisión futura de quién va a tener la tenencia. Pero esto, estimado Z-Blade B20 Smart, en realidad sucede no solamente en los ámbitos de violencia, sucede en todo tipo de proceso. Por decir, usted me puede decir, doctora, hay un mal uso cuando me denuncian por difamación, por ejemplo, ¿no? Cuando se aperturó el tema de difamación, injuria, llovieron las denuncias de difamación y en realidad era porque se apertura un espacio y algunas eran falsas denuncias incluso, ¿no? Entonces se daban otra contrademanda o contradenuncia respecto a esas difamaciones. Eso puede pasar, doctores, en cualquier proceso judicial que se habilite. La idea es que no hagamos un mal uso de esto porque también eso puede ser categorizado como violencia. Albertina Sánchez Mangay, doctora, ¿y el centro de emergencia? Claro, es que el centro de emergencia mujer, a partir de su constitución, el centro de emergencia mujer lo que determina en este caso es que ellos tienen que hacerle el acompañamiento de la denuncia a la víctima. Entonces, ellos interponen, se apersonan, por ejemplo, si trabajan en una comisaría determinada, se apersonan al proceso y solicitan las medidas de protección. ¿Qué es lo que tienen que saber los que trabajan dentro del Centro de Emergencia Mujer? Este protocolo que en este momento les estoy mostrando y ese protocolo que se les van a enviar a sus correos y a sus plataformas, que es el protocolo de otorgamiento de medidas de protección en medios cautelares. ¿Por qué? Porque aquí te va a establecer qué tipo de medidas el Centro de Emergencia Mujer tiene que pedir y en base a qué. Por ejemplo, te dice, ¿qué tipo de medidas de protección va a solicitar, por ejemplo? Aquí está, vamos a ponerlo acá.
¿Qué tipo de medidas de protección el Centro de Emergencia Mujer puede pedir? El Centro de Emergencia me puede pedir el retiro de la persona agresora del domicilio. Puede decirme la prohibición de regresar al domicilio también de esta persona. Me dice disponer que, por ejemplo, alguna medida complementaria pueda ser ejecutada por la Policía Nacional, porque si la Policía Nacional no facilita el retiro, no va a haber forma que la víctima pueda decirle a su supuesto agresor que se retire del espacio del domicilio. Entonces hay que ir un apoyo con la institución. ¿Qué más le puede pedir? El Centro de Emergencia Mujer puede darle o solicitar, perdón, no, ellos no dan, puede solicitar un impedimento de acercamiento o una proximidad a la víctima en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudio u otros donde aquella realice actividades cotidianas. Es que el impedimento de acercamiento, miren, incluso no hay una prohibición solamente que no se acerque el supuesto agresor o la supuesta agresora cerca a la supuesta víctima, sino también, por ejemplo, tuve un caso así de que la víctima ya se había retirado de manera voluntaria del espacio de violencia y se había ido a vivir a la casa de su hermano. Pero el supuesto agresor lo que hacía era generar esa proximidad. Ya no a ella en la casa donde estaba, porque obviamente ella decidió salir, pero sí iba a la casa del tío, o del hermano, perdón, de la víctima, a perturbar la tranquilidad de la familia o del nuevo entorno familiar que tenía, o el entorno de protección de la víctima. Entonces, también el Centro de Emergencia Mujer en este caso podría solicitar también una prohibición de acercamiento que no solamente alcance a la víctima, sino a los integrantes del grupo familiar de la víctima y su vinculación con ellos, porque también he visto situaciones en las que el acoso, por ejemplo, telefónico, empieza a querer tener información de la víctima a través de llamadas insistentes al número fijo de la nueva casa, a los teléfonos celulares del entorno familiar. Entonces, es importante eso. Ahora, muchas veces se utiliza como herramienta de poder contactarse con la víctima, o el supuesto agresor de poder contactarse con la víctima, a través de señalar que, bueno, yo voy a pasarle los alimentos a mi hijo y quiero coordinar con ella para ver en qué rato le deposito, en qué momento está, en qué momento no está. Miren, este protocolo dice que incluso eso, si es que no se puede dar dentro de un espacio armónico, no, se dé también una prohibición de que existe esa vinculación incluso por los hijos, que si es que se tiene que pasar un régimen de pensión de alimentos, se fije una cuenta, se estipule una fecha y que esa fecha sea la que va a quedar y que prácticamente a través de la institución judicial o de la instancia judicial se pueda viabilizar el cobro de este depósito. Entonces, ningún contacto con su agresor. ¿Qué otra cosa se puede solicitar? Miren, se puede solicitar también la prohibición de comunicación. Dentro de la prohibición de comunicación está la prohibición de comunicación epistolar, telefónica, electrónica, chat, redes sociales, red institucional. Y miren, tuve un caso en esta situación de unos trabajadores de la empresa Camposol, donde la víctima de violencia se había relacionado con uno de los trabajadores de Camposol, o sea, era dentro del espacio laboral, que se habían conocido, habían tenido una relación de pareja, pero luego decidió ella terminar la relación. No era él su jefe, trabajaban en espacios dentro de la empresa, pero cada uno en su espacio, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pasa que ella ya lo había bloqueado de su número privado y no tenía comunicación con él porque había dado por terminada la relación. Sin embargo, este supuesto agresor lo que estaba haciendo era utilizar el teléfono institucional ya que ella también tenía el teléfono institucional, de teléfono institucional a teléfono institucional para enviarle WhatsApps o enviarle correos o enviarle, querer comunicarse con esta persona a través del uso de una red incluso que no era una red privada de él, sino era una red institucional. Entonces aquí se otorgaron medidas de protección y también se corrió traslado a la misma empresa para que a través del procedimiento interno puedan ellos viabilizar ese tipo de denuncias que se está dando dentro de los espacios laborales. Incluso se puede ver la reubicación, el tema del mayor control de los dispositivos electrónicos que se le da a su personal. Entonces, hay una serie de medidas que tiene que interponer o que tiene que hacer o efectivizar el mismo centro laboral. ¿Qué otra medida puede interponerse? Por ejemplo, la prohibición o del derecho de tenencia de porte de armas respecto a la supuesta persona agresora. Para que garantice, por ejemplo, en este caso, la medida de protección, se notifica a la Superintendencia Nacional de Control y Servicios de Seguridad y Armas
que es la SUCAMEC, ¿sí? Y se le deje sin efecto su licencia, por ejemplo, ¿no? Y este es justamente lo que hoy habíamos estado conversando, una de las medidas de protección por excelencia, que es el albergue a la víctima. Sin embargo, como les he dicho, uno de los principales problemas es que no podemos eh, albergar. Me dice, doctora, actualmente, por el tema que estuvieron trabajando remoto, alegan que tienen mucho trabajo. Pienso que deben tomar las medidas necesarias e inmediatas de quien si ella requiere no desistir. Doctora, debe hacerse algo, en todo caso que desaparezcan los SEMS. Bueno, lo que pasa, estimada Albertina, es que incluso dentro de la política nacional vigente se ha dado mucha fuerza a la creación de SEMS, porque sale un poco más, tal vez a nivel de presupuesto se ejecuta mucho más rápido generar un módulo al costado de la comisaría que generar un órgano jurisdiccional, porque el perfil que tiene un órgano jurisdiccional es otro perfil diferente, es un perfil diferente al perfil que va a tener un centro de emergencia mujer, por las funciones de por sí, ¿no? El acompañamiento legal que hace el Centro de Emergencia Mujer es un acompañamiento que yo entiendo, acompañamiento especializado, pero no dejemos de lado que también en esas mismas funciones está también la Defensoría Pública de Oficio, y que muchas veces la Defensoría Pública de Oficio se pelea con el SEM por la búsqueda de casos, porque ellos trabajan a nivel de estadística. Entonces yo creo que ellos deberían fusionarse y que se dé una situación especializada en el tema de víctimas de violencia, pero que se dé un mayor espacio de atención. O sea, que dupliquen esfuerzos, que se unan para que puedan dar una mayor amplitud de servicio. Eso es lo que considero yo vital. Dice, doctora, ¿le podrían dar legislativamente facultades a la policía para emitir medidas de protección sujetas a su convalidación? Es que miren, estimado, el tema de que la policía emita una medida de protección resulta muy peligroso, la verdad. Más aún si nuestra policía no tiene una capacitación, respeto a aquellos efectivos policiales que sí han seguido capacitaciones debidas, pero imagínate, Luis, tenemos todavía actualmente, y tuve una conferencia en Tumbes, donde me decía, doctora, el efectivo policial se rehúsa siquiera a recibir o a recepcionar la denuncia. Entonces, imagínense que le vamos a dar que ellos den la medida de protección. Estoy segura que mañana hace retiro del hogar a todas las personas que tal vez por ahí, no sé, las líneas de corrupción son muy altas acá. No hay un control mayor, porque hay un control solamente de sanción administrativa. En cambio, en el control judicial, para establecer un retiro del hogar, tiene que estar fundamentado y motivado. Si no, ese retiro en apelación se queda sin efecto. Albertina, claro, los temas aparecen cuando sucede el feminicidio. Bueno, yo he visto también que en el tema de violación sexual, Albertina, el trabajo del CEN es muy, bueno, al menos en la libertad, trabajan de manera coordinada. Cuando hay una violación sexual, prenden un protocolo, creo que actúan o aplican un protocolo que involucra cero violencia incluso en el establecimiento de salud, tienen un protocolo para poder proteger a la víctima si ha sido víctima de violencia sexual, para poder darle una pastilla el día siguiente, para poder darle una revisión específica. Tienen todo un protocolo de atención que sí está funcionando en el tema de violencia sexual. Doctora, hace rato dijo que no era suficiente solamente la denuncia o la declaración de la víctima para otorgar. Y si dentro de ese plazo las medidas no se tiene ningún otro elemento de convicción, pericia, ¿no sería suficiente la ficha de valoración de riesgo? A Miyeli, yo lo que he señalado es que la declaración de la víctima es uno de los elementos importantes para poder, miren, uno de los elementos importantes para poder otorgar una medida de protección. Pero que no solamente tiene que ser lo único que tenemos. Lo que tú me dices, por ejemplo, en una situación excepcional, que la víctima se encuentra en una situación de que no ha podido, por el tema del COVID, qué sé yo, no ha podido movilizarse a que se le emita una ficha de valoración de riesgo, no tiene informe psicológico, no tiene un informe médico por las limitaciones económicas, no significa que yo no le voy a otorgar medida. Significa que el juez tiene que, en ese corto tiempo, o incluso tal vez más si es que se amplía la diligencia, tener que él actuar. El juez tiene la responsabilidad de actuar con la policía. A ver, ¿por qué no se ha hecho el informe médico? Porque no tiene dinero para trasladarse. Perfecto, dispóngase la comisaría que ya lo trasladen hasta el centro médico. ¿Por qué no se ha trasladado? Porque como en el caso que les comenté, tenía epilepsia y no puede valerse por sí sola para ingresar hasta Trujillo, que esté el certificado médico, porque en Virú no hay. Entonces, ese acompañamiento que se tiene que dar
yo puedo disponer, y esa es la intervención inmediata y oportuna. O sea, no significa que solamente si tengo la declaración no emito medidas, no, te dice que de casos excepcionales, si tienes solo la declaración, emite las medidas por lo que quieres es proteger la integridad de la víctima. Pero actúa tú como juez y trata de utilizar con los mecanismos electrónicos, con el tema de la virtualidad, accede a esta documentación o dispone también lo concerniente, ¿no? Para que se efectivice y puedas tener indicios razonables. Doctora, ¿se puede solicitar medidas de protección y con el mismo juez una medida cautelar de suspensión de régimen? Claro. Naura, mira, te comento. En el pleno del año pasado, en el 2 y 3 de diciembre, ya ha quedado claro el tema de la tenencia y la medida de variación. Miren, ahorita lo pongo acá. Miren, aquí está. Este protocolo, chicos, como les digo, es bastante completo y se los voy a enviar. Aquí está. Dice, sumado a ello, usted, adicional a su medida de protección, puede también analizarse la prohibición de acercamiento debe alcanzar a los integrantes del grupo familiar. En vinculación de ello debe evaluarse el otorgamiento de medidas cautelares con relación al régimen de tenencia o incluso de la suspensión de la patria potestad. Ojo con eso. Entonces, dentro de las medidas cautelares que se puede emitir, el mismo juez que emite la medida de protección debe, dice, establecer, por ejemplo, algunas medidas cautelares. ¿Cuáles son? Tenencias, medidas cautelares referidas, por ejemplo, al traslado laboral, a los bienes, a los alimentos, al inventario de bienes, por ejemplo, a una asignación económica de emergencia en algunos casos. Todas esas medidas son las que se pueden adicionar a la medida de protección una medida cautelar. Gracias, doctora. Solo se lo preguntaba porque yo fui oficial de la policía en Venezuela y en cuanto a la violencia contra la mujer, la policía está facultada como órgano receptor de denuncias a hacer efectiva una medida de protección, entre ellas la salida y el alejamiento. Es que, Larry, una cosa es que tú seas, bueno, que la policía, en este caso peruano también, pueda efectivizar la medida, es diferente a que él otorgue la medida. Porque la que otorga aquí en el Perú es la juez o el juez. Y cuando otorga, y por ejemplo dice retiro del hogar, ya tiene un documento que dice retiro del hogar, entonces pide apoyo a la policía para que efectivice, o sea, ayude a la víctima para que se efectivice ese retiro. Pero hay un documento que la policía lo que está haciendo es cumplir ese documento que ya se emitió esa medida de protección. A ver, vamos avanzando aquí. Doctora, ¿qué pasa con las medidas de protección como la terapia psicológica si luego de dictada la víctima fallece por causas naturales? ¿El agresor debe cumplir con esta terapia o concluir el proceso con la muerte? No, estimado. Mira, Jorge Chipana, el tema de la terapia psicológica es incluso separada. Una cosa es la terapia reeducativa para el agresor y otra cosa es la terapia psicológica que lleva la víctima. Si la víctima fallece por motivos ajenos o por lo que fuese, igual el agresor o el supuesto agresor, perdón, o el denunciado, lo que está haciendo es una terapia reeducativa. ¿Por qué? Porque este supuesto agresor o denunciado todavía, lo que tiene que hacer es si bien es cierto, se inicia el tema o se activa este sistema por esta denuncia que se presenta respecto de una víctima específica, ¿no? Que es la que ya falleció. Sin embargo, el tema de la violencia contra la mujer es un problema de interés público y por ende a todas aquellas personas que tienen que llevar ese tratamiento reeducativo, no es solamente para que lleve una mejor relación con la mujer que denunció o con la víctima que denunció, sino para que lleve una vida reinsertada o reeducada en espacios en los que pueda vivir un espacio de vida sin violencia o sin generar esa violencia. Entonces, no tiene nada que ver que haya fallecido. Más bien, él puede sí noticiar al juzgado de que ya culminó sus terapias y que ya él, para que se deje sin efecto la medida tal vez del retiro del hogar o en el caso que se haya dictado, ¿no? Y él pueda retornar a su hogar. Doctora, ¿se puede pedir impedimento de acercamiento de ambas partes, puesto que hay muchos casos que por la dependencia emocional son las agraviadas que se acercan al agresor y o consienten? No, estimada. A ver, el impedimento de acercamiento se le da del supuesto agresor a la víctima. No le puedo dar impedimento de acercamiento de la víctima al agresor.
Eso, lo que yo puedo dar medidas a favor de la víctima es que la víctima pueda llevar esa terapia psicológica. Si hay casos, Gladys, incluso que retoman la relación, como te digo, incluso ya están en estado gestacional incluso, o la misma víctima se vuelve agresora, porque si es su ex enamorado, su expareja. A ver, discúlpenme un ratito, por favor. Un segundito, por favor. Ya. Entonces, muchas veces, como te digo, como les digo, hay casos en que esta dependencia emocional hace que retornen la relación, pero ojo, eso no significa que la medida va a ser, la medida es a favor de la víctima. Ahora, esa víctima, la pregunta es, ¿se puede convertir en agresora? Claro, porque muchas veces es la propia víctima la que sigue intentando retomar la relación y que ya incluso la otra persona, la que ha sido denunciada, él dice, yo ya no quiero más espacio de violencia. Y ella se convierte incluso en su acosadora. Se da ese tipo de situaciones. Y claro, ahí tengo que dictar nuevas medidas, porque la violencia es cíclica, estimados. La violencia no se queda ahí como una fotografía, sino que esto va cambiando. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo dejar sin efecto las medidas, puedo sustituirlas, puedo ampliarlas, tal vez si el riesgo es mucho mayor. Buenas noches, doctora. Otro gran problema, y lo que pasa en la mayoría de los casos es que la víctima de violencia, llámase enamorada, no media esposa, llegan, denuncian, se realizan toda la documentación correspondiente y al día siguiente, luego de realizar todas las diligencias de la misma, se apersona con su agresor y solicita retirar. Sí, estimado Jorleno, te comento, en el ámbito incluso penal, mira, estamos hablando del ámbito de protección, pero en el ámbito penal, incluso por temas de violación sexual, incluso he visto algunas casaciones que dicen, hey, yo quiero retomar la relación, perdón, yo quiero retomar, no, yo no he sido violentada, niegan, ¿no?, que ha sido violentada. En el caso de Joel Kelly, estimados, ¿no?, la persona dice que no, en realidad no ha sido violentada sexualmente incluso, ¿no? Ahora, puede influir esa retractación de la víctima cuando vemos que hay un espacio de violencia psicológica muy fuerte. Entonces, tendrá que tener criterio el juez de evaluar el tema de que te retractes. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la esfera penal, esta ya dejó de ser un interés privado, es un interés público. La violencia contra la mujer, en este caso, indistintamente que haya recaído en esta mujer que ahora dice que no, yo incluso a ella se le podría abrir un proceso como tal por haber mentido, por haber dado información falsa, por estar eh, generando perjuicio incluso, ¿no? Pero eh, se pueden dar muchos supuestos. Bien, entonces, este es en el caso, como les digo, de que, como me pregunta Yoleno, eh, tiene que evaluarse el tema de que se retracte o no, porque aquí no hay opción en el tema de medidas de protección de que porque me retracto, yo ya no le voy a emitir medidas de protección, o sea, ya no le voy a declarar que hubo violencia en ese acto, porque incluso, mire, hay un certificado médico donde hay laceraciones, golpes, y luego ella dice, no, yo ya retorné, me retracto, igual la violencia ya se dio. Ese hecho fue un hecho de violencia, entonces, por ende, se tenía que otorgar las medidas correspondientes. Lamentablemente, por ese motivo ya no hay tanto compromiso con las personas que si desean continuar con el proceso porque terminan regresando con su agresor. Hay una codependencia, sí. Doc, ¿cómo acusar a alguien de acoso laboral si no se tiene las pruebas necesarias, que es lo que siempre se pide? El centro de emergencia no actúan, solo preguntan por el comportamiento entre los involucrados, cosa que es absurdo. A ver, Atsumi, en el tema del acoso laboral tenemos una ley específica. Definitivamente, en el caso del acoso laboral hay una ley específica, entonces aquí nosotros no podemos decir que eso se va a ir por el tema de violencia en el juzgado de violencia como tal. Aquí hay un procedimiento previo, como te he dicho. ¿Tú puedes pedir un acompañamiento del centro de emergencia mujer? Claro que sí, se te puede dar un acompañamiento, pero se te va a dar un acompañamiento primero a nivel laboral,
a nivel dentro de tu espacio laboral. Ahora, el tema de las pruebas o no, el reglamento de la ley de estilización laboral y acoso laboral o dentro del espacio laboral te dice que no necesariamente tienes que tener las pruebas como tal. Hay que tomar en cuenta el testimonio de la víctima, si es un testimonio coherente, un testimonio que se ha venido manteniendo de manera correcta, que no ha incurrido en alguna, como que se ha ido retractando o ha habido alguna situación que tal vez llegue a que, más allá de no tener documentación, que se realice algún tipo de investigación. Entonces, a nivel laboral, sí se te puede dar, como te digo, el acompañamiento del centro de emergencia de mujer, pero para que dentro de la instancia laboral se pueda determinar si es que hubo o no violencia y se dicte la medida de protección dentro del espacio laboral, como por ejemplo la reubicación del supuesto agresor, no en el caso tuyo, porque la víctima sigue siendo víctima, a ella no la tienen por qué cambiar, a la que tienen que cambiar es al supuesto agresor. El ente rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Claro, uno de los entes rectores, doctor, en la suspensión del régimen de visitas, a ver, un ratito chicos, porque tengo más de 39 preguntas y quiero antes de cerrar ver el tema laboral, porque si no nos quedamos en esto, un ratito. Vamos a cerrar acá porque ya me empiezan a preguntar del tema laboral, un ratito. Vamos a ver cuáles son. No, un segundito, ahorita voy con las preguntas, ¿ya? Aquí estamos. Miren, respecto a los derechos laborales, bien, miren, ¿cuáles son los derechos laborales? El artículo 11 establece, el trabajador o trabajadora que es víctima de violencia a la que se refiere esta presente ley tiene los siguientes derechos. A no sufrir despido por causas relacionadas a actos de violencia, es decir, soy una mujer que está siendo víctima de violencia tal vez doméstica o tal vez violencia en el ámbito laboral o cualquier otro tipo de violencia y no me puede despedir mi empleador justamente porque yo soy violentada, es decir, por ejemplo, adicional a la violencia que se ejerce sobre mí por parte de un individuo como tal, aparte mi empresa no entiende que estoy sufriendo, que estoy teniendo un espacio complicado con el tema de la violencia y me termina despidiendo. Eso incluso es parte de un despido nulo. ¿Ok? El cambio de lugar de trabajo también se puede dar, decir, bueno, acá hay una mujer violentada y por ende también la vamos a discriminar y la vamos a cambiar de lugar de trabajo. Entonces, en este caso, también es un derecho laboral que no se deba cambiar sin ninguna justificación el cambio de lugar. Ahora, por ejemplo, la justificación de inasistencias y tardanzas. Se puede dar la justificación en el caso de que esta persona víctima de violencia está llegando un poco tarde porque tiene que pasar el examen médico, tiene que ir a hacer el informe, tal vez una audiencia, esas situaciones que puedan justificar sus tardanzas o sus inexistencias, pero también te establece un margen de justificación, ¿no? Tampoco significa que voy a dejar de asistir tantos días, ¿no? Ahí te establece un periodo de 30 días, de 5 días laborales en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 laborales en un periodo de 180 días calendarios. O sea, te establece un mínimo de tiempo para que tú puedas tratar de superar ese episodio de violencia. También te tienes derecho tú como tal a la suspensión de la relación laboral. Tal vez tú quieres no trabajar, que se te suspenda, pero que luego es obviamente sin goce, pero que se pueda retornar a tu espacio laboral. Esa reincorporación a la entidad tiene que darse en la misma relación laboral en la que te fuiste. Estas son algunas medidas que de alguna manera se protege a la víctima de violencia dentro de los espacios laborales. Esa víctima que sufrió una violencia familiar y que tiene que asistir a su centro laboral y que la situación le impide un normal desarrollo como si no fuese una víctima de violencia. Incluso en las empresas privadas identifican que
aquellas personas víctimas de violencia tienen un peor no un peor, digamos, un desenvolvimiento o un nivel de producción o de productividad mucho menor. Entonces eso afecta de manera indirecta a las empresas. Por eso que las empresas intentan incluso generar también comités de apoyo para viabilizar incluso denuncias de violencia, no necesariamente dentro de los espacios laborales, sino fuera. Eso respecto al texto único. Ahora, ¿qué nos dice el decreto supremo? Vamos acá a dejar de compartir. El decreto supremo de la ley 3364 nos dice en el capítulo 2, derechos laborales, la prohibición de despido por causas relacionadas a actos de violencia. ¿Corresponde a quién? Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dictar las medidas de protección específicas para garantizar que ningún trabajador o trabajadora sea despedido por razones relacionadas a actos de violencia, pero actos de violencia familiar, o sea, actos de violencia que han sido de manera inicial fuera del espacio laboral. En atención a ello, la institución que elabora el certificado médico, o sea, el médico legista, prepara una solicitud también a la víctima para que se le dé un informe complementario en el que se establezca o se consigne exclusivamente la información relativa a las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia con el objeto de evitar la revictimización. Perfecto. ¿Qué otra cosa nos establece? Una solicitud de cambio de lugar o horario de trabajo también. Puede ser que la víctima de violencia de una corte o del Poder Judicial, su agresor se encuentre en la libertad y ella quiera irse a vivir a Lima, donde esté su entorno familiar, tal vez ahí están sus papás, se pueda dar esta permuta, tal vez, no permuta, sino este cambio de lugar de trabajo, somos de la misma institución, se podría dar a partir de un tema de violencia. Entonces considero que sí se puede dar, que sería un motivo justificado para poder pedir ese traslado, ¿no? Ese traslado de la persona que ha sido víctima de violencia. Eso es como parte de este beneficio que se le pueda dar a esta persona que ha sido víctima de violencia en un lugar determinado. Entonces, sí puede hacerse con esa documentación, esa solicitud que se puede, también respecto al horario de trabajo, por decir, el horario de trabajo en la que ella sale en la noche, en la madrugada, y está mucho más expuesta tal vez en esos horarios, puede pedir un cambio de trabajo también, un cambio de horario de trabajo, pero como les digo, todo va a ser con razones, justificaciones, copia de la denuncia, por ejemplo, que te piden identificar más o menos el perfil, ¿no? El nivel de agresión o de riesgo que tiene también la víctima en estos casos. Respecto a las inasistencias y tardanzas, también te establece un parámetro respecto a estas inasistencias, a esta justificación que puedas dar, hasta cuántas justificaciones puedes tener por el tema de que si tú eres víctima de violencia. Entonces, esto es más o menos el tema respecto a estos beneficios. Voy a dejar de compartir aquí para volverme a concentrar en las preguntas que ustedes me están haciendo. Naura me dice, doctora, la suspensión del régimen de visitas se solicita como medida de protección o como medida cautelar. Estimada, la suspensión del régimen de visitas es como medida cautelar, pero tú simplemente lo puedes poner igual porque, si bien es cierto, son una naturaleza diferente, la medida de protección con la medida cautelar, en la ley te establece exactamente cuáles son las medidas cautelares que tú puedes invocar. Dentro de eso está la fijación de prisión de alimentos, los temas referidos a la tenencia, al régimen de visitas, al inventario de bienes, a la disposición de bienes, etc. Incluso las que contempla en el tema civil, esas medidas cautelares son las que se pueden emitir también en el ámbito de familia, o en el ámbito de violencia. Doctora, tengo buenas referencias de los CEMS de Trujillo, sí, efectivamente, Albertina. Doctora, y en caso de violación del denunciado, en caso de violación, ¿el denunciado tiene que ser separado del centro de labores hasta que se esclarezca el caso? En caso de violación. Pero, a ver, quiero que tendríamos ahí una pregunta muy abierta, porque violación sexual te estás refiriendo. Si hay una violación sexual estimada, y aquí ya se actuó incluso a nivel penal, aquí no hay necesidad que tú lo retires del centro laboral porque seguro que le van a dar prisión preventiva, ¿no? Y eso se evalúa de manera inmediata. Entonces, aquí hay un trabajo en conjunto. Ojo, una cosa es el ámbito de protección, otra cosa es el ámbito de sanción, pero cuando se recibe una denuncia de manera inmediata, es que se activa los dos ámbitos. Entonces, respecto al tema de la violencia sexual, pues claro está. Ahora, otra cosa sería que no hayamos tenido
bueno, ese proceso penal esté demorando y le estén dando o lo esté llevando en libertad, tal vez esta persona, son casos excepcionales, la verdad, pero que se ve que esté llevándolo en libertad, claro, aquí el quien tienen que cambiarlo del espacio es al supuesto agresor, no a la víctima. Ya va a depender de que la víctima es la que desea salir de, incluso no quiere tener contacto con sus compañeros o qué sé yo, ahí se puede dar esta tema excepcional, pero lo normal y natural es que es al agresor el que se le, o al supuesto agresor, es al que se le moviliza, a él, no a la persona, no a la víctima, porque eso sí es parte de una revictimización incluso. Perfecto. Doctora, explíquenos de la violencia contra la mujer en comunidad. A ver, la protección de la mujer es la mujer en su diversidad. ¿Qué se entiende por mujer en su diversidad? Se entiende por mujeres, por ejemplo, indígenas, afrodescendientes, mujeres en condición carcelaria, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres urbanas, mujeres rurales, mujeres en condición seropositiva, mujeres migrantes irregulares. O sea, tenemos una diversidad en la que la mujer puede ser discriminada, puede ser sujeto o víctima, o puede tener una condición de vulnerabilidad. Entonces, esa mujer, los documentos normativos internacionales protegen justamente de que la mujer tenga una vida libre de violencia durante todo su ciclo de vida y en todos los espacios en los que se desarrolle, tanto espacios privados como espacios públicos. Entonces, la protección a ella no solamente parte de un interés privado, sino también de un interés público. Por ende, los llamados a asegurar esa protección es el Estado, ¿no? La norma indica otras medidas para la seguridad de la víctima. Eso incluye suspensión del régimen de visitas o suspensión de la patria potestad del agresor. Claro, Naura, en el protocolo que te he compartido, ahí están todas las medidas de protección y las medidas cautelares que se pueden emitir. Claro, hay toda una línea de medidas cautelares que se pueden emitir durante este proceso. Doctor, ¿es cierto que no se pueden otorgar medidas de protección por afectación psicológica a los hijos porque tienen un proceso judicial de alimentos? No. Mira, Melissa, lo que sí he visto es que se está utilizando mucho. Por ejemplo, el denunciado es el que da los alimentos a través de un proceso judicial. Y la denunciante, en el caso de la víctima de violencia, es la que tiene a la persona, al niño o a la niña, y ella es la que recibe la pensión. ¿Qué hace? Cuando se ejercita el régimen de visitas, el denunciado por alimentos es el que va a la casa a visitar al niño, ¿no? Aparte que le da la pensión, y cuando lo visita, por ejemplo, alega, doctora, voy a denunciar a la mamá de mi hijo porque cuando le he revisado tiene un moretón, ella está ejerciendo violencia, lo está bañando con agua fría, el niño llora, una serie de situaciones, por ejemplo, que incluso a veces son armadas, ¿no? Que el papá o la mamá, dependiendo del caso, puede construir también el tema de que este niño está siendo violentado, tal vez. Y bueno, siempre es más fácil a un niño convencerlo con salir un fin de semana y llegar y todo es diversión, a tener que vivir con él e incluso ejercer muchas veces corrección al comportamiento del niño, ¿no? Entonces, eso he visto que utilizan mucho y dicen, sí, doctora, acá ha habido violencia psicológica, le grita, le dice que esto, lo baña con agua fría, he visto moretones, lo tiene descuidado, violencia, lo denuncian por violencia a la que recibe la pensión. ¿Con qué finalidad en realidad? Con la finalidad de que él pida la tenencia temporal y por ende, al tener la tenencia temporal, a él se le fije la anticipada de alimentos o se le dé prácticamente una fijación económica, ¿no? En el tiempo que él tiene al niño. Entonces, eso sí es un mal uso de la herramienta judicial y el juez tiene que darse cuenta de eso. Doctor, ¿en algún momento prescriben o termina la vigencia de las medidas de protección? Annelín, es una pregunta que bastante me realizan y tenemos que tener en claro que las medidas de protección, tal y cual lo dice el protocolo, por eso chicos, este protocolo es tan importante, se lo estoy alcanzando a FOCAP, para que se los haga llegar a su vez, porque miren, este protocolo dice claramente, la medida de protección no se queda sin efecto por el transcurso del tiempo. La medida de protección solo va a dejarse sin efecto cuando el juez que lo emitió dictamina, la sustituye, la amplía o la deja sin efecto, porque puede ser que la víctima anoticia de que ya el espacio de conflicto ha terminado, el espacio de conflictivo ahora es otro,
o también incluso el supuesto denunciado demuestra de que ya no existen ese peligro o ese riesgo con el que se emitió esa medida de protección. Entonces, solo el juez que lo emitió lo puede dejar sin efecto. Y la otra opción es que cuando usted apela a la medida de protección, el juez de segunda instancia deje sin efecto la medida de protección. Entonces, ¿quién es el que me va a dejar sin efecto? ¿Es acaso por el transcurso del tiempo? No. Incluso alguien me preguntó por ahí, me dijo, doctora, ¿qué pasa si en el ámbito penal? En el ámbito penal me han dicho de que al denunciado, que ahí estaba como supuesto agresor, en el ámbito penal han declarado que él es inocente, que él no ha cometido violencia física, que él no ha cometido violencia psíquica, no es responsable porque no se ha quebrantado el principio de inocencia. Doctora, ¿significa que si se dispuso el retiro del hogar mañana mismo, que lo notificaron la sentencia, viene y me toca la puerta y va a entrar a dormir a mi casa? Porque esta era la casa de ambos, antes de que yo pida la medida de retiro del hogar. ¿Qué creen ustedes? Porque el supuesto agresor dirá, yo, doctora, ya me declararon la inocencia, entonces yo hoy día mismo llego a dormir a mi casa, no tengo dónde ir a dormir, esa es mi casa, esa señora es una loca que me había dicho, que me había falsamente, me había dicho que yo soy violentador psicológico, pero ya en penal, en el área penal, he demostrado que no, acá está mi sentencia, inocente. Doctores, la medida de protección continúa. Ahora, ojo, no significa que va a continuar eternamente. Continúa, pero dice, si el juzgado penal remite copias al juzgado de violencia y le dice, oye, por si acaso ya lo declaré inocente acá, bueno, entonces la juez evaluará si el riesgo desapareció. Porque indistintamente de que no se haya demostrado su culpabilidad, no significa que el riesgo, porque en el ámbito de protección lo que protejo es la integridad de la víctima. Significa que la víctima ya no está en espacio de riesgo. Si la víctima todavía se encuentra en riesgo, por más que en el ámbito penal me dijeron que él era inocente, yo no le dejo sin efecto la medida. Claro. Entonces no es que van a prescribir, no es que van a caducar, no es que van a dejarse sin efecto inmediatamente porque en el ámbito penal se declaró la inocencia del supuesto agresor. No funciona así. Doctora, ¿se puede hablar de violación contra la mujer por parte de un notificador que supuestamente había agredido verbalmente a una denunciante cuando llegó a su domicilio a notificar al hijo? Albertina, tendríamos que analizar el caso en su complejidad. Yo no puedo darte una respuesta por simplemente lo que tú entiendes como violencia respecto al hecho violento que se evidenció en esa fecha. Porque hay que saber diferenciar un acto de violencia contra la mujer por su condición de tal, o un acto de violencia, un hecho de violencia dentro de un contexto familiar, o un hecho de violencia dentro de una asimetría de poder, un hecho de violencia dentro de esa relación de confianza. Entonces hay que analizar, incluso por eso debemos conversar con la víctima para poder establecer ese conflicto en general. No se puede dar simplemente, no es A, entonces B, no se le puede, entonces C, no funciona así el tema de violencia. Se puede dictar medidas de protección dirigido al centro laboral de la agraviada, como por ejemplo no despedirle en caso de que ambos trabajen juntos alguna medida que la proteja. Mira, como te digo, Richard, cuando es una violencia que se ha dado dentro del espacio laboral, o sea, que se ha dado, por ejemplo, de un trabajador respecto de una trabajadora dentro del espacio, eso tiene otro canal. Ahora, como tú me dices, ¿qué pasa en el caso de que la víctima tuvo una relación con el trabajador, pero se conocieron fuera del espacio laboral y coincidentemente trabajan también dentro del mismo espacio laboral actualmente? Ahí es otra situación. Ahí sí, porque el proceso de violencia se va en el juzgado de violencia y yo puedo también solicitar que la empresa en la que ellos trabajan puedan reforzar los protocolos, por ejemplo, en el tema del uso de las líneas telefónicas también puedan reforzar el uso de la línea que no se utilice para hostilizar, que no se utilice para generar este contacto con la víctima, ¿no? Ahora, el tema de no despedirla o esto son los derechos laborales que respecto a la víctima de que se le esté queriendo despedir,
por hechos relacionados al tipo de violencia que ella venía recibiendo en el ámbito familiar. Es decir, ella faltó 2, 3 veces porque estuvo agredida o fue víctima de violencia física, fue víctima de violencia psicológica, bajó el rendimiento tal vez en ese espacio, por eso te delimita muy bien cuál es ese espacio que se tiene que dar una ponderación para que no sea despedida. O sea, interpuso la denuncia de violencia, tuvo un espacio de pasar certificados médicos, informes sociales, y en ese el empleador dice, faltaste, ya, afuera. No funciona así. O sea, hay una protección para la víctima de violencia también, pero para la víctima de violencia familiar, o sea, en otra esfera, que también tiene un trabajo, que también tiene que asistir a las 7 de la mañana, pese a que el día anterior a las 12 de la noche ha sido víctima de violencia psicológica, víctima de violencia física, víctima de violencia sexual. Entonces yo no puedo ir al día siguiente al trabajo de esa manera, o tengo que ausentarme tal vez de manera progresiva para algunos exámenes que tengo que hacer. Entonces tiene que haber una comprensión por parte del centro laboral. Doctora, buenas noches. Cuando termina la medida de protección otorgada a la agredida del juego de familia y si el delito de violencia aún sigue en el proceso de investigación y que va a ser sentencia el imputado. No, es que, a ver, los ámbitos, como les he dicho, son distintos. Uno es el ámbito de protección, que es donde tú emitas en el juego de familia la medida de protección, y otra cosa es el ámbito de sanción. El ámbito de sanción corre su tiempo. Incluso, mira, siempre en el tema de protección, entre las 72 horas como máximo. En el ámbito de la sanción, en el juego penal, eso te van a fijar fecha de audiencia, incluso de aquí para el otro año, porque las audiencias en el ámbito penal, ya en el ámbito de sanción, están de aquí a un año, porque las agendas están colapsadas. Entonces, tus juicios por violencia familiar a nivel penal va a demorar mucho más, claro. Por eso, mientras tanto, tienes tus medidas de protección. Doctora, realizo la demanda por violencia psicológica, luego admitida, solicito ahí medidas de protección y medidas de... No, estimada, de frente, cuando tú realices la denuncia por violencia psicológica, no es que ahí se da un admisorio. Inmediatamente en esa denuncia se pide las medidas de protección, porque no hay acá una sentencia. Acá lo que hay es un auto, de frente se emite la medida de protección en el caso corresponda. O sea, es decir, tú te puedes acercar a la comisaría y denuncias violencia y el Centro de Emergencia Mujer te acompaña y te solicita medidas de protección. Otra opción es que tú te vayas a la fiscalía también remite al juzgado de familia para que se emitan las medidas de protección. Otra opción es que tú te vayas directo a la juez de familia y le digas, señor juez, mire, vengo acá, tengo un caso de violencia, por favor apoye. En este caso, que tú te vas de forma directa, la ficha de valoración de riesgo no te lo va a aplicar el juez, sino el equipo multidisciplinario. Porque, claro, como el juez va a poder resolver respecto a lo que lo llenó de manera directa el equipo multidisciplinario, no tendría mucha lógica, ¿no? Tiene que hacerlo una persona diferente. Entonces, por eso es que el equipo es el que llena la ficha. Doctora, ¿existe registro de agresores? ¿Cómo se puede tener acceso a él para prevenir las medidas de protección? Miren, ha salido una ley, creo que la tengo en la diapositiva, pero esta ley permite de que aquella persona que tiene una relación, una vinculación, pueda acceder a la policía, a la comisaría y poder pedir ese registro de antecedente, lo puede solicitar. Hay una ley, ahorita las ubico la ley porque es importante, me has hecho recordar, para agregarlo en las exposiciones, que te permite que tú puedas ir a la comisaría y que se te dé el antecedente policial respecto a esa persona que ha sido sindicada como o denunciada como agresora doméstica. Vamos a buscarlo. Registro de agresores. Señora. Creo que se ha dado el año pasado, sí, en el Perú. Mientras tanto, hay alguien que me levantó la mano. Si desea, pueden darle play para que me haga la pregunta que desee. Al interno, por favor, ¿quién maneja el área? Sí, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctora, yo quería hacer una consulta relacionada a lo que usted indicó a la valoración de riesgo, a la nueva valoración de riesgo, ya teniendo medidas de protección. ¿Quién realiza esa valoración? ¿La comisaría donde me tomaron la denuncia o el lugar, o en este caso el centro De emergencia. de emergencia donde me han evaluado psicológicamente?
A ver, te comento. Cuando tú accediste de manera inicial, en el caso que te fuiste a la comisaría, ahí tú diste tu declaración, ¿verdad? Entonces, hay un acompañamiento ahí a partir del Centro de Emergencia Mujer, y en ese íter se te aplica una ficha de valoración de riesgo. En esa ficha, que es un formato que te hacen algunas preguntas, como por ejemplo, la continuidad con la que te golpeó, de que, si tienes alguna situación de vulnerabilidad, si tienes alguna discapacidad, en esa ficha te establecen un riesgo, y esa línea y suma, porque te establecen un puntaje, te van a dar un riesgo leve, moderado o severo. Ese es uno de los primeros elementos. Luego, el Centro de Emergencia Mujer incluso puede solicitar, según esa ficha y según el informe psicológico que se te pueda hacer, porque la comisaría te envía unos oficios y te dice, pase usted por el certificado, para que le emitan su certificado médico legal, o sea, para que vaya a hacer una evaluación física, y también para una evaluación psicológica. En la evaluación psicológica, el psicólogo me determinará, o en el informe social que se emita, me dirán en qué situación, por ejemplo, tu contexto de violencia, cómo te desenvuelves, si se te ve que es una persona que tiene alguna dificultad para hablar en ese momento, por la misma situación conflictiva que tenía, ¿no? Entonces, o tendencia a tal cosa. Entonces, todo eso me va a servir como otro instrumento, que es este informe psicológico. Ahora, quien va a realizar la correcta valoración para hacer luego la ponderación respecto a la medida de protección que voy a emitir, eso es el juez. El juez es el que va a valorar esos instrumentos que contienen algunos datos, porque no necesariamente, si la ficha de valoración, por ejemplo, me dice riesgo leve, pero el informe psicológico me dice que es un riesgo prácticamente, según en el texto y en el tenor, en las conclusiones, de que hay una bastante exposición en ese momento al peligro, y luego yo, con la conversación que tenga contigo, que te pueda pedir alguna detalle, ¿no?, específico de la situación de violencia que has vivido, entonces yo puedo determinar necesariamente una medida de protección que no necesariamente va a coincidir con el riesgo o con el nivel de riesgo que se estableció en la ficha de valoración. Yo puedo no necesariamente coincidir con ese riesgo. Incluso al revés, puede ser que en la ficha de valoración te salga que es un riesgo severo, pero cuando yo analizo toda la circunstancia, cuando yo ya evalúo el otro documento, cuando evalúo y converso contigo, y puede ser que yo determine que en realidad es un riesgo leve. Entonces, como te digo, estos instrumentos me sirven a mí. Ahora, ¿puede haber supuestos en los que no hay estos instrumentos? Claro, puede haber en algún momento que la víctima no pasó por la informe psicológico, no pasó por informe médico, no tuvo acceso a ellos, sí, se puede dar, claro. Pero igual yo tendría que, en el caso que sí tengo un indicio razonable, otorgar una medida de protección. Ya. Doctora, acá en Chanchamayo, el juez, ¿no?, el juez de familia, a la mayoría de víctimas le otorga medidas de protección, y porque la ficha de valoración te entrega la comisaría de familia. Entonces, creo yo que de repente el juez o no sé, ¿no?, el secretario se puede decir de que a todos le emite medidas de protección, casi a la gran mayoría. Claro, es que mira, eso es lo que se llama de alguna manera que resulta más fácil dar la medida de protección que no darla. Porque para que tú no la des tienes que motivarla, de mucho más extenso el no dar que el dar. Porque el dar simplemente dices, bueno, me limito al indicio razonable, ese es mi criterio y doy. Pero no debe funcionar así. En mi caso, por ejemplo, yo hago llamada telefónica al supuesto agresor, yo lo llamo, converso con él. Y muchas veces él me dice, doctora, en realidad es ella la que, yo incluso, no, yo tengo mi certificado médico, pero no le he denunciado, pero yo tengo mi certificado médico donde yo tengo días de incapacidad porque ella no quería que yo termine la relación y ella se avalancha en contra de mí. Ella no tiene ningún repuño, ella me está denunciando por violencia psicológica porque ese día salió llorando cuando quise terminar la relación, pero el que salió herido fui yo, porque ella fue la que se lanzó, incluso están acá los arañazos y todo que ella me dio porque ella no quiere entender que yo ya no quiero seguir con él. Y lo más fácil para ella ha sido irme y denunciarme por violencia psicológica. No me denunció por violencia física porque no tenía ella ningún repuño en el cuerpo, pero sí por violencia psicológica, diciéndome que le había insultado, que esto, que lo otro, pero en realidad lo que yo quería era terminar una relación, pero ella no entiende. Entonces, esa información que me inserta el denunciado es importante para yo poder otorgar una medida de protección y establecer el riesgo en el que se encuentra o el supuesto riesgo en el que se encuentra la víctima. Entonces yo vuelvo luego que yo tengo ese documento en el que consta su declaración, luego de haber escuchado también al supuesto agresor, vuelvo a comunicarme con la
supuesta víctima y le hago entender que lo que si ella está haciendo una falsa declaración puede ser procesada, incluso puede ir a la cárcel. Porque está Entonces, haciendo pues, de la administración de justicia, ¿no? Está haciendo caer, se puede claro, decir. eso es lo que pasa, porque si esto no funciona, lo que se está haciendo es un descrédito. Entonces, por eso que todo el mundo dice, miren, no funciona para nada, simplemente porque eres mujer te van a dar medida de protección y es la manera más fácil de hacer retiro del hogar ahora. Entonces, no está funcionando si es que si no tomamos los mecanismos, como en este caso, de que los jueces volvamos y retomamos a realizar audiencias. Yo considero que eso sería lo más idóneo, realizar una audiencia para poder tener escuchar a la otra parte, ¿no? Porque pueden insertar información importante respecto a estos temas de violencia. Ahora, si por ejemplo tengo un certificado médico donde tiene magullaciones de ahorcamiento, se detuvo en flagrancia prácticamente al señor, hay los videos de que la está masacrando en el suelo, ¿qué audiencia voy a realizar ahí? No hay justificación alguna, o sea, yo la golpeé porque me estaba robando, o yo la golpeé porque en realidad no quería entender que quería terminar con ella. No hay justificación ahí, o sea, ya no hay opción de que yo haga audiencia, porque el tema está totalmente cierto, ¿no? O sea, ya hay un indicio razonable que ya linda con la certeza, entonces ahí ya no necesitaría. Pero cuando yo tengo una duda respecto a la configuración o no de un tipo de violencia, respecto al sujeto activo, respecto al sujeto pasivo, respecto al ámbito de protección, entonces sí considero yo que se debe realizar esta comunicación. Bien, te agradezco por la intervención para darle opción también a otros de tus compañeros que tal vez quieran también hacerme alguna pregunta. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Bien. Si desea alguien más levantar la mano. Miren, he encontrado, el artículo 4 justamente establece que el 42 establece la RUBA, que es el Registro Único de Víctimas y Agresores. Con B chica. O con V. Vamos a ver aquí si aparece. Creo que hay un link. Eso lo pueden encontrar en el Observatorio de Violencia, he visto mucho. Acá está. Voy a pasar el ya al interno. A ver, vamos a buscar acá a todos. Me acaba la batería. Ya está. Ahí pueden encontrar. Bien, chicos, hay bastantes preguntas. Uy. Aviso de System UI Server. Listo. Bueno, chicos, estamos contra el tiempo. A ver, decirle algunas situaciones finales, ya, porque ya no voy a poder responder la cantidad de preguntas que hay en el interno. Bueno, decirles que me pueden encontrar en mis redes sociales, me encuentran como Tania Bocanegra Risco, yo gustosa ahí de tal vez seguir conversando. Y también ahí publicito los eventos que vengo realizando con Cefocap, también con algunas instituciones públicas. Tenemos una serie de actividades, incluso este domingo 5 de junio, por el Día de la Abogada Peruana, entiendo me van a realizar un reconocimiento en el Colegio de Abogados de Ayacucho. Les estoy sumamente agradecidos por la consideración. Y esta temática, estimados, no es un tema sencillo, ¿ah? Que nosotros tratemos de hablarlo con la mayor tranquilidad, con la mayor forma de llegar a los alumnos, pero es un tema bastante complejo, tenemos bastante documentación. Entonces yo agradezco a mis alumnos por seguir conectándose, cada vez aprendemos nuevas cosas. Yo les voy enviando algunas cosas nuevas, como por ejemplo este protocolo, doctores, que tienen que tenerlo. Y es más, miren, antes de irme, voy a enviarles acá al interno, porque tal vez, no sé, luego se desconecten. Es mejor que lo tengan listo, protocolo de medidas de protección. Ahora mismo les voy a enviar. A ver, acá está. Chicos, en el chat, ¿dónde está? En el chat les estoy dejando el protocolo que va a disipar muchas dudas de ustedes. Ahí está. Pueden hacer simplemente
clic, y ahí está. Bien, me dice, doctora, respecto al apoyo económico para viáticos y acompañamiento de la víctima, puede ser... Lo que pasa, estimada, ya eso va a tener que ver un tema de cómo hay un tratamiento interno de trabajo de la fiscalía, ¿no? Pero en el tema del centro de emergencia mujer sí asume todo costo, ¿no? Incluso yo he tenido un caso donde el centro de emergencia me ha movilizado a una víctima de violencia desde una zona bastante lejana hasta la corte, ¿no? Eso fue en el 2020, sí, en el 2020 finales. Y muy bien, entonces el trabajo que ellos hacen es, tienen toda la logística para poder apoyar a la víctima, incluso en la zona en la que se encuentra. Bien, estimados, muchas gracias por su conexión. Ya saben, me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Entiendo que todavía hay muchas personas que me quieren hacer preguntas, pero también tenemos que cumplir los tiempos. Venimos de una jornada bastante extensa. Y síganme en mis redes sociales, chicos, para que se enteren de todos los eventos que venimos realizando con bastantes instituciones, principalmente con CEFOCAP, Escuela Mujer, Laboratorio Jurídico. Son instituciones que estamos trabajando justamente para llevarles a ustedes el mejor material. Muchísimas gracias por su conexión, chicos. Buenas noches. Espero vernos pronto. Y a celebrar el Día de la Abogada Peruana, mujer en este caso, el 5 de junio. Buenas noches.